No, y además era una sociedad muy machista. Probablemente el arte se hubiera visto, perdóneme la expresión, como una pendejada. Sí, Una cosa, sí, sí, ¿no? sí, Así lo sí, trataba sí. la gente antes. Sí, 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 porque lo que querían era que usted fuera doctor, Abogado, fuera abogado, ingeniero. ingeniero. Tenía una compañera que era la hija del embajador de Hungría. Y ella se traía unos materiales. ya imagínate, venía de Hungría, ¿no? Era Sí. una cosa, le enseñaba a los profesores, ¿no? Claro, y entonces la cultura que traían, porque ahí les tiran el arte en la cara. Y ella, uno andaba pellejeando con los materiales. De dónde conseguía el papel más barato, las pinturas más baratas, los pinceles más baratos, qué sé yo. Me volví así como medio rebelde y empecé a vengarme y a criticar por lo que me habían hecho, digámosle, por toda la manipulación que le hacen a uno en las religiones y en otras cuestiones. Entonces, Hola, quimeros y quimeras, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Quimeras Podcast. De nuevo estamos en Grecia, de nuevo estamos en la casa de mi amigo Francisco Castro Delgado, quien tiene el honor de recibirnos a nosotros y nosotros el honor de venir aquí, porque Frank nos chinea mucho y estamos muy contentos de estar acá. Pero hoy nos acompaña un artista plástico que ya nos ha facilitado algunas de sus obras para engalanar nuestros podcasts y con el que queremos conversar de muchas cosas, del proceso creativo, de sus influencias, de un montón de cosas. Tenemos a un compañero de Grecia, que es Francisco, que fue alumno de este señor, de don Rodolfo. Gracias. Don Rodolfo, bienvenido a Quimeras Podcast. muchas gracias. Fran, por estar bienvenido. Acá. Ustedes dos se conocen. Nos conocemos perfectamente, claro. Sí, Hace 25 años. Hace 25 años fue mi alumno en el Liceo León Cortés Castro, aquí en Grecia. aquí en Grecia. ¿Y qué tal, Fran, para la pintura y para las artes plásticas y todo esto? Tengo que ser honesto. Cuéntenos No, con toda honestidad. voy a tratar de adornarlo un poco. Pasó porque tenía muy buen humor. Porque era buena gente. Era muy buena gente, entonces, y él le ponía, o sea, no era que era un excelente alumno que destacaba en arte, pero Pero los parchoncillos, ¿cómo le quedaban? sí, Ahí, se veía que él empujado. luchaba. Estaba con mi parte artística. Como un Land Rover en un barrial. más o Eso, menos. sí, porque yo le veía que me traía el trabajo lleno de borrones y de parchones, yo notaba que había luchado. Y eso a mí me gustaba, me interesaba que fuera así. De eso se trataba. De eso se De que te trataba. sufriera. De que sufriera, no, de que pasara por un proceso ahí, que luchara por algo, digamos. Transformación. Viera, le voy a contar, don Rodolfo, que Fran y yo estudiamos geografía y nosotros llevábamos un curso de fotointerpretación, Fran, y Sí. otro de cartografía. Y teníamos que ser muy finos y muy delicados porque los profesores eran gente muy exigente. Yo no llevé esos cursos con vos. ¿Cómo te fue a vos, señor? Ya, imagínense, era un curso de cartografía de dibujo a mano. Hacían mapas a mano. Y, profe, y arranqué con el pie izquierdo. Y el profesor de arte Pero es que todas las manos invertidas. Todas las manos invertidas. Dos manos izquierdas. Sí, totalmente, Bueno. pero igual había que hacerle frente. Y en La vez foto, pasada yo le comentaba a ellos que usted, si no hubiera sido por usted, quizás que si se pone conmigo muy rígido, no estuviéramos ahí contando, tal vez estuviéramos contando otro cuento. ¿te marcó eso, Fran? ¿Sí te marcó mucho la experiencia? Claro, a mí don no se me Rodolfo? olvida que el profesor llegó y me dijo, vamos para adelante. Y ¿Cuántos vamos años para tenías? adelante. 14 años en octavo. 14, sí, Gustavo. Sí, en noveno suplí menos, pues ya me conocía. ¿Usted recuerda ese episodio entre tantos alumnos? Sí, claro, porque digamos, son tantos alumnos, pero él tenía cierta particularidad, además de que era gigantesco, El grandote. es gigantesco, Es grandote, sí. y desde esa época, y tenía muy buen humor, entonces todo lo convertía como en un chiste, le sacaba chiste a todo, y eso a mí me agradaba que fuera así, no era un alumno respondón o malcriado, no, era muy así, o sea, él reconocía su capacidad o su incapacidad. Viene siendo más la incapacidad que la Sí, capacidad. y entonces eso yo lo admiraba y que tuviera muy buen humor, entonces, y él luchaba, que era la parte más importante, y se veía que él no decía, "Ay, no puedo, nada, no, él luchaba hasta el final, no importa que el resultado no fuera lo máximo, pero sí se veía que había luchado. Ni siquiera, Y algo ni hacía. siquiera el mínimo común era el resultado. Una chava entre el parámetro medio, digamos, para... Bueno, hablemos de don Rodolfo. ¿Usted es griego de nacimiento? totalmente griego. Ajá, cuéntenos un poquito de eso. ¿Dónde nace? Bueno, yo nací aquí en Grecia.
mi escuela, porque en ese entonces ni siquiera existían los kinder, entrábamos ahí una vez a primero, primer grado, y yo creo que ahí fue donde empezó mi carrera artística, porque mi mamá trabajaba en la escuela. ¿Qué hacía su mamá en la escuela? Ella era la conserje. Y entonces, cuando todo el mundo se iba, yo llegaba a ayudarle a ella. Y en algún momento yo me llegaba y estaban las pizarras y estaban los pedazos de pizza. Y aquello era una maravilla en aquella época. Era una maravilla. No tenía ni papel. No, jamás. Un cochino lápiz por ahí que tuviera uno nada más. Entonces yo me ponía a dibujar en la pizarra y yo dibujaba caballos y elefantes. Porque yo decía, un artista que sepa hacer caballos o elefantes es un gran artista. Eso pensaba usted. Eso pensaba yo. 6, 7 años. 6, 7, 8 años, por ahí. Okay. Esa era mi mentalidad. Después descubrí, ¿no?, que había otras cosas que hacer también. Pero para mí hacer un caballo era como algo demasiado profesional. Tenía cierta complejidad, digamos. Tenía cierta complejidad y decía, que dichos, ¿cómo lo logran? Y a partir de esa experiencia, usted cursa la escuela, después va a secundaria acá mismo. Perdón, profesor, pero cuéntenos la historia de Blancanieves y los siete enanos. Ok. Mi primera obra reconocida a nivel público de todo el barrio, digamos, de ahí alrededor de la plaza. Del barrio. Del barrio. Fue una obra que yo había titulado Blancanieves y los siete enanos. Porque en aquella época libros y revistas, eso ni se conseguía, no había, no lo tenía. Televisión menos. Televisión menos. Y entonces venía, me habían regalado una caja de galletas, y en la caja de galletas de esas, hago la publicidad, de las latas. Venía un cuadro de Blancanieves y los siete enanos, y a mí me pareció aquello. Eran unos cuadros como repujados en la lata, ¿verdad? Sí. Y a mí, en aquel momento. Claro, y a mí me pareció eso genial. Entonces me puse a copiarlo. Y una tarde así como lluviosa, estaba bien inspirado. Y para un chiquito de 7, 8 años, coger 4 horas y quedarse pegado ahí dibujando y trabajando, pintando. Bueno, ya demuestra que tenía cierto talento, sí. Cierta habilidad. Lo que pasa es que en ese momento yo no sabía que tenía ese talento. Lo hice en un cuaderno, en el cuaderno de tareas. Resulta que lo presento al día siguiente. La maestra empieza a revisar el cuaderno y yo estoy distraído por ahí, no sé. Y en eso ella se pega un suspiro y dice, y se queda así, y ay, la tarea, metí las patas, y me iba a decir, ahora voy mi esposa con mi mamá. Como ella estaba ahí, y entonces en algún momento ella se vuelve y muestra el cuadro de Blancanieves y los siete enanos. El cuadro que en aquel momento usted no sabía ni que era un cuadro. No, yo no sabía ni que era un cuadro. Yo lo hice por puro instinto, por pura inspiración. Ya el talento estaba ahí, nada más que como latente. ¿Y qué pasó con la maestra? Y entonces ya la maestra ya se dio cuenta de que yo era el dibujante, el carga del grupo, digámosle. Entonces ya mis compañeros necesitaban hacer alguna tareilla ahí con algún dibujo, entonces a mí era el que me decían. Yo era el encargado de dibujar, de sacarlos del apuro. Es que antes no había como ahora, vamos a ubicar un poco a la gente joven. Ahora los chicos se meten en internet, descargan una imagen y ya está. O vamos a ver, o antes, en mi época, que no existía el internet, en la época de Frank, uno iba a la librería y decía, ocupa unas láminas de tal tema, y aparecían las láminas ahí. Antes no existía nada de eso. Era pura imaginación, literalmente. Le escuché decir a alguien de estos que un niño de 5 años ha visto más imágenes en su vida que un anciano de 90 años. En la actualidad. En la actualidad. Increíble, sí, debe ser cierto, claro. Este es un mundo de imágenes, estamos rodeados, pero de imágenes. Entonces se mete y ¿qué es lo que lo rodea? Imágenes, es una saturación de imágenes. Y además mucha inmediatez, pasar. Esta claro. no me sirve, esta sí me sirve, esta puede que sí, voy a guardar 3 por cualquier cosa. Ajá. Antes no tenía uno de eso. No, de eso. Entonces todos tus compañeros te buscaban para ilustrar las tareas y para ilustrar las cartulinas y de pronto las maestras explotaron ese talento.
Yo diría que sí, porque a veces me decían, Rodolfo, hay que hacer un dibujo de Juan Santamaría. Entonces, y yo le encargaba de hacer en la pizarra de Juan Santamaría, cosillas de ese tipo. Pero yo hasta ese punto, yo creí que todo el mundo lo podía hacer. Yo no me había dado cuenta de que no, que era un talento que se tiene. Pero para matemáticas y todos esos asuntos, yo apenas era que pasaba, ¿verdad? Pero en el dibujo yo creí que todo el mundo lo hacía, nada más que no lo intentaban hacer, pero en determinado momento ya me voy dando cuenta que no, que mis compañeros no llegaban al nivel que yo más o menos había alcanzado. Bueno, después la ciencia y los estudios de neurociencia han demostrado que el cerebro de ustedes, los que tienen estas habilidades, no es igual que los que tienen habilidades en números. Ajá. Y la neurociencia ha estudiado bastante eso y ahora uno logra comprender por qué. Antes la gente decía, mira, tan carga que es para dibujar y tan torpe que es con los números, pero ya, es que, vamos a ver, Sí. son dos cerebros completamente distintos, ¿no? Sí, y eso yo lo he notado también al lado revés, porque como yo trabajé en un colegio, por ejemplo, yo sabía que los de matemáticas, con el perdón de los compas de matemáticas, eran como más fríos, Más rígidos, Más rígidos, más estructurados, ¿no? más estructurados a la hora de apreciar el arte, como que les costaba un poco más. Yo tuve una novia matemática. Tuve una novia que era profesora de matemática en la UNA, cuando éramos estudiantes. Era profesora de mate general en ese momento. Y sí era muy estructurada. Yo creo que muy poca apreciación del arte en realidad, una apreciación como muy mecánica, ¿no? Pero muy poco perceptivo. Y uno entiende, a partir de eso que usted nos cuenta y lo que hemos leído un poco en neurociencia, de que los cerebros son distintos y no podemos pretender que todos los cerebros tengan el mismo funcionamiento. Hay patrones que están marcados de gente que tiene ciertas habilidades. Por eso algunos estudiamos geografía, otros estudian arquitectura, otros estudian, no sé. Y usted da ese brinco de la escuela al colegio. Ya me meto al colegio, Ya sabías que tenías la habilidad desarrollada, pero creías que todos la tenían. pero yo creí que todo el mundo lo tenía. En el colegio, la primera clase, increíblemente, la primera clase que yo recibí fue de artes plásticas. ¿En serio? Fue la primera clase. Lo que pasa es Eso es una biocidencia de un amigo mío, ¿eh? sí, lo que pasa es que fue como algo muy extravagante, muy extraño, porque era un profesor que yo creo que estaba medio tocado de la cabeza, o sí estaba tocado, Ok, sí estaba tocado, ¿por qué? Cuéntenos. porque empezó a decir un discurso. Nosotros veníamos de una escuela rural, de un barrio de Grecia, entonces no teníamos ciertas costumbres o cierta percepción. Nos enfocamos, nos tocó con ese profesor, que era un profesor herediano, Venía de una cuyo ciudad, nombre no quiero mencionar, ¿no? venía de una ciudad, Venía de una ciudad, había estudiado y todo el una asunto. ciudad. Profesor, esto fue en el León Cortés. En el León Cortés. Ok. Yo estudié en el León Cortés. Sí, antes los educadores eran formados casi todos en Heredia, En Heredia, la escuela normal. la escuela normal. Ah, ok, ¿y cómo lo impactó? Y me impactó porque empezó a decir cosas que no tenían que ver absolutamente nada con el arte, sino que era una percepción de él acerca de la vida. Y nosotros que veníamos de un barriecillo, todos nos volvíamos a ver así con ojos de asustados. Era algo muy profundo. Era algo... Me acuerdo que decía, vea que se me impactó, que me acuerdo que decía, para mí más vale una beba que una mujer. Y después decía, a mí no me importa que el padre me crucifique en el parque, dígale. Y empezaba a decir cosas de ese tipo. Y Claro, en esa época uno venía de un régimen muy religioso. totalmente, muy tradicional. Y que un profesor empezara a decir eso, y era mi primera clase en el colegio, y de arte, de feria. Me costó volver a retomar el camino, decir, no, este es mi camino. Porque me había llevado una experiencia así un poco extraña. Ya después ya nos adaptamos. Sí. Ya Después seguí empezaron el a hacer camino. arte. Sí. ¿Y cómo fue esa transición por el colegio? ¿Cómo se fue descubriendo el artista? Yo creo que en el colegio, bueno, igual mis dibujos tenían cierta calidad. Y igual pasaba que, por ejemplo, llevé una materia que se llamaba dibujo arquitectónico. Ah, Y entonces era muy técnico. era muy técnico. Pero igual a mí me gustaba, me llegaba el asunto. Entonces los compañerillos yo los veía luchando y me decían, Rodolfo, ayúdenme, toque aquí, porque no me sale esta columna, no me sale esta ventana.
Entonces ya ahí me di cuenta que ellos se la jugaban muy bien en matemáticas y en otras materias, pero que mi especialidad y mi fuerte estaban en el dibujo, en el arte. Muy bien. Profe, ¿y en qué momento usted dice, aquí es lo mío? Cuando yo salí del cole, me di un año sabático. Ah, qué bueno. Eso es una forma muy Muy sutil para decir que fue de de vago. vago. Sí. Pero es que cuando uno dice un año sabático, yo pienso, por ejemplo, en Antonio Escotado, el filósofo español que se tomó un año sabático. Entonces uno dice, bueno, Adolfo, ¿estaba filosofando o estaba de vago? Estaba tratando de encontrarme. Lo hizo el propio, o sea, fue planeado. En parte sí, y en parte era porque no sabía qué posibilidades tenía de entrar a la universidad. Económicamente no sabía qué posibilidades. Pero ahí con un poco de ayuda y entonces ya. Digamos que el año sabático fue como para reestructurar un Para poco, para arrancar. sí. Ok. Y pero yo nunca tuve dudas de qué es lo que quería. Yo Ese sabía, es el tema. sí, yo sabía lo que quería. Entonces yo directamente me metí a artes plásticas. En ese momento cursé aquí primero en la Universidad de Costa Rica, en Tacares, llevé generales y todo lo que exigían. Y después ya me tuve que pasar a San José, a San Pedro, porque solo ahí daban artes plásticas. ¿Y va a la Rodrigo Facio? A la Rodrigo Macio. ¿En qué año? Perdóneme la pregunta. 1980. ¿Cómo era entrar a la universidad en 1980? Un muchacho de Grecia, De pueblo. de pueblino. pueblo, llegar a la ciudad en los años 80 tan complejos, saliendo de una década tan compleja, en un país encarecido por la crisis del petróleo y la crisis del gobierno de Carazo. ¿Cómo era llegar en esa época a la universidad? Bueno, yo siento que Costa Rica es un país, a pesar de toda la miseria y toda la pobreza y toda la corrupción y todo lo que se puede presentar, es un país bastante democrático. Para mí fue un choque porque en ese entonces básicamente solo existía la Universidad de Costa Rica, el Tecnológico Y la nacional. y creo que la La Nacional. nacional ya estaba formada, sí. Ya estaba formada. Ya pasó de ser universidad normal, Ajá. escuela normal a universidad nacional. Sí. Y entonces ya por ese lado, ahí en San Pedro entraba mucha gente. Entonces yo tenía compañeros que eran hijos de embajadores, hijos de los dueños del Más por Menos o Eso le iba a preguntar. Sí, vamos a ver. En esa época quien estudiaba arte era de alguna forma un hijo de papi y mami, voy a usar ese término, Sí, ¿verdad? Un hijo de papi y mami que podía darse el taco de decir, voy a estudiar arte porque esto es lo que me gusta. Pero probablemente alguien de pueblo como usted le hubieran dicho, voy a estudiar arte y le dicen, no me friegue. se va a morir de Se va a hambre. morir de hambre. Con eso nadie Vaya a vive. la trampa. Entonces es complicado, ¿no? Sí, de hecho, una profesora una vez comentó, dijo, pero ¿para qué los pobres estudian arte? Por eso le iba a decir, estaba ese estigma, ¿no? Sí, porque, digamos, el arte está como muy ligado a que usted tiene que pertenecer a una clase A una social, casta. a una casta, donde usted es amigo del ministro tal, o del diputado tal, o del doctor, o del abogado tal, o que es hijo del dueño de tal empresa, cosas de ese tipo, para que usted tenga un mercado donde poder sobrevivir, comerciar su obra, digamos. Sí, correcto. Y uno que era de un pueblillo allá, retirado, ahí para allá, ahí para adentro. Y Grecia les parecía larguísimo. Y Grecia les parecía la Sí, usted tenía que coger 4 chanchos, pues ya para en la mentalidad de que Sí, sí, 4 sí, chanchos, sí, cruzar sí. 2 ríos, pelearse Claro. con un lagarto para llegar a San José. Me preguntaban, ¿usted dónde? ¿De Grecia? De Grecia, y viene de allá, pero usted vive aquí. No, yo viajo. Claro, era todo un sacrificio porque yo me acuerdo que yo salía a las 9 de la noche de la Rodrigo Facio. ¿Y a qué hora era el último bus para El acá? último bus salía a las 10 de la noche de la Coca-Cola. Había que salir en carro. Había que salir volado. Entonces yo andaba estresaditico porque yo tenía que agarrar el bus de las 10. Llegaba a las 10 a la Coca, cogía el bus, llegaba a Grecia a las 11. Y de las 11 yo tenía que caminar 1 hora para mi casa. Llegaba a las 12 de la noche. Pues ya eso implicaba cierto sacrificio. ¿Con beca, sin beca? Tuve la beca que llamaban la beca 10 en aquel momento, que era una beca que a usted no le daba nada, Pero no pagaba pero nada. no pagaba nada.
Entonces había que hacer un sacrificio como familia para había que que hacer se un pudiera sacrificio estudiar. con la familia, sí, entonces, de parte de mi mamá tuve todo el apoyo, mi papá sí no fue, de hecho no vivía con nosotros, entonces nunca ni siquiera le dije nada. No, y además era una sociedad muy machista. Probablemente el arte se hubiera visto, perdóneme la expresión, como una pendejada. Como Sí, una cosa. sí, Así lo trataba la gente antes. sí, 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 porque lo que querían era que usted fuera doctor, Abogado. fuera abogado, Ingeniero. ingeniero, que le diera prestigio a la familia. Sí, sí, Todo el claro. mundo diría, No, un pitón. exactamente, sí. Es como quitarle 4 letras al apellido, decía un Claro. amigo mío. Sí, 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 sí. En esa época, ¿no? Sí, Bueno, totalmente. y yo creo que, aunque es una pena decirlo, todavía hay papás. Hace poco estuve yo en una reunión de amigos y la hija la casa donde estábamos decía que quería estudiar danza. Y el papá inmediatamente frunció el ceño y le dice, ¿danza? ¿Y de qué vas a vivir? Y pues déjala que estudie danza, güey. No, Ya si no, pasa hambre, es que pues busca. seguro piensa en los Sí, bailes. sí, exacto. Sí, déjala que estudie danza. Del hambre, eso ella verá cómo lo soluciona, pero déjala que estudie lo que quiera. Entonces, aún en el siglo XXI, eso es todo un reto. No me quiero imaginar cómo era en su época. Sí, porque uno era un perfecto desconocido sin ningún contacto social de absolutamente nada. Esos que le cuento yo, mis compañeros ya venían con cierto pedigrí. Eran hijos de fulano, sutano, hijos de tal del señor de tal empresa o qué sé O yo. del cuerpo diplomático. O del cuerpo diplomático, sí, porque tenía una compañera que era la hija del embajador de Hungría. Y ella se traía unos materiales. Imagínate, venía de Hungría, ¿no? Era una Sí. cosa, le enseñaba a los profesores, ¿no? Claro, Claro. y entonces la cultura que traían, porque ahí les tiran el arte en la cara. Y ella, uno andaba pellejeando con los materiales. De dónde conseguía el papel más barato, las pinturas más baratas, los pinceles más baratos, qué sé yo. Y de repente llegaba esta muchacha con aquellos materiales a dibujar y traía unos carboncillos, eran especiales. Y nosotros nos quedábamos esperando a que ella se fuera para ver si dejaba algún pedacito por ahí. Sí, cuando le sacaba punta quedaba algo, ¿no? Ya después agarraba una lapicilla, ya digo, un palitito de... Pobreza increíble. Sí, 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 sí. Sí, sí, muy paupérrimo. Era paupérrimo aquel asunto. Entonces, Bueno, y usted termina la universidad, ¿y con qué título sale de la universidad? yo salí, es que en aquel entonces como que había empezado a cambiar. Primero saqué bachillerato y ¿Bachillerato en artes plásticas, En artes con plásticas. énfasis en pintura, porque habían otros énfasis. Podría ser cerámica, cultura? escultura, fotografía, no me acuerdo qué otras, dibujo arquitectónico, creo que también. Ok, usted sacó artes plásticas con énfasis en pintura. Con énfasis en pintura. Bachillerato. Bachillerato. Luego seguía lo que era el taller de licenciatura, Ujú. que me lo dio este señor César Valverde, que es muy conocido. Sí, claro. Ese señor me dio el taller de licenciatura en pintura, entonces ya yo lo saqué y todo el asunto. Yo me meto a trabajar, primero empecé a trabajar en un colegio. La experiencia no me gustó Como profesor. como profesor, ¿Cuántos años tenía usted más o menos? como 22 o 23. Estaba demasiado pichón todavía, entonces... Yo sí, muy pollo. Y yo así pequeñillo y delgadillo y todo, entonces me como llega ahí que con los alumnos, ¿verdad? Me costaba Vale que en ese tiempo el uniforme era más claro, más marcado. Ahora Bueno, los sí. uniformes son más Sí, civiles. sí, sí, pero antes sí, aquel sí. celeste y azul era más marcado. Si no, hubieras pasado por alumno. Sí, claro. En algún momento que fuera con camisa celeste, al rato ¿Y en qué colegio empezó? Empecé en el colegio de Poás, un colegio muy bonito porque Poás era todavía en esa época Rural. muy rural. No era ni una ciudad ni un pueblo, estaba ahí como medio a medio. Y la gente era muy, muy tradicional, entonces los carayos tenían Sí, ciertos valores. ciertos valores, cierta educación. Entonces, ¿Y por qué no le fue tan bien? porque hay cierto choque, digamos, usted estaba haciendo las primeras armas, usted llega ahí, usted viene completamente desarmado, ¿verdad? No sabe cómo manejar el grupo, no sabe hacer un planteamiento de un plan, cómo impartir la lección de la mejor manera, hasta que ya al final ya uno ya va. Y además que eras formado directamente en artes plásticas, no en enseñanza. No en enseñanza. Ese es el tema que le iba a preguntar. Ahora Fran hace esa acotación que es muy interesante. Sin nada de enseñanza. Sin nada de enseñanza. Era el arte puro. Era puro arte, era arte puro. Docencia, nada. Entonces, cuando a mí me dicen, hay que entregar un plan, yo digo, oye, ¿a qué se referirá con eso?
Entonces ya llamé a un compañero que había dado clase y le pregunté, y me dice, venga, le enseño aquí un poco aquí. Entonces ya me ubiqué un poco con eso, me prestó unos apuntes por ahí, ya me fui ubicando, ya después ya fui tomando conciencia y ya me empecé a defender un poco más. Pero ahí no me gustó el asunto, en cierta forma Usted no se sentía cómodo. no me sentía cómodo. Después de ahí pasé a la casa del artista. Ahí sí, porque ahí era puro arte. ¿Y qué hacía ahí? ¿Dónde No, queda la casa del artista? la casa del artista en ese entonces quedaba cerca de los tribunales, En barrio González Lama. en barrio González Lama. Ahí quedaba a un costado una casa vieja. Era un barrio de gente adinerada en ese Sí. momento. Sí, Gente muy pudiente. Yo creo que en esa época, en los 80s, era uno de los barrios más pudientes. era uno de los barrios más pudientes. Y de hecho, ahí nosotros dábamos artes en una casa vieja, pero muy linda, una de esas casonas enormes, ¿verdad? Pero no era algo del Estado, era algo privado. Era la Casa de Artistas es como una fundación que había hecho José Figueres, José Figueres Ferrer. con la ayuda de Olga Espinach, que es una Sí. periodista. Sí, 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 O sea, doña Olga, muy ok, culta. doña Olga. Entonces, yo me metí ahí y yo estaba ahí en mi salsa, claro, porque era puro arte. Era Pues, enseñar a gente Claro. nueva. se enseñaba a gente nueva, de todo tipo había. Había escultura, había cerámica, había para acuarela, había para tiza pastel, para óleo. Casi que era totalmente democrático. Usted iba cuando usted quería, el alumno, digamos, cuando el alumno quería, iba. Progresaba según su entusiasmo, su interés. ¿Y de ahí? ¿Cuánto tiempo está ahí? ¿Y de ahí después a qué brinca? Estuve 3 años y medio ahí. Lo que pasa es que el salario no era así como, Muy maravilloso. qué bruto, qué maravilla, ¿verdad? Y entonces, en algún momento, dije, no, aquí no estoy prosperando lo que yo quería prosperar. Me volví a meter en un colegio, solicité plaza en un colegio y milagrosamente me lo dieron ahí a 3 kilómetros de mi casa, en el León Cortés, aquí en Grecia, ¿Qué año fue ese, profesor? en el 94, El 94. 1994. En el 94 vuelve a su tierra. En el 94 vuelvo a mi tierra y ya era... ¿Y cómo se siente ya más maduro, ya después de haber recorrido cierto camino? Ya ahí sí, ya tenía camino, ya tenía más experiencia, ya tenía más manejo, ¿verdad? Tenía más manejo. Aquí nos acompaña Rosaura. Rosaura, que fue alumna también de don Rodolfo, y por eso está muerto de risa. Ahora estábamos, antes de empezar a grabar, recordando algunas anécdotas con ellos, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué tal? ¿Cómo se portaban? Sí, todavía en esa época eran alumnos, Sí, eran buenos. eran buenos. Hay ¿Y usted cosas, se sentía cómodo enseñando arte? sí, en esa época inclusive era, digo yo, riquísimo dar arte, porque usted tenía casi que libertad de cátedra. Ok. Podía impartir a lo que quisiera y sí había un programa que usted más o menos respetaba, pero uno se podía salir y entrar y volver a salir. No era tan rígido como ahora. No era tan rígido. ¿Y usted se jubila en el año? Yo me jubilé en el 2018. Trabajé hasta el 2018 y ya el 2019, cuando entró la pandemia, ¿Se salvó de la pandemia usted? no entré. Por dicha me salvé. Porque yo no me imagino haber dado clases de artes plásticas con virtualidad. Debe haber sido todo un reto. Y todo el mundo, mis compañeros y todo el mundo estaba que reventaba, porque nadie tenía ni idea cómo dar clases. Y de ver el ministerio cambiaba constantemente los planes. No, es que así no es. Tiene que llenar esta planilla. Y es que era dando un poco palos de ciego, me imagino. todo el también mundo a dando nivel- palos de ciego, Sí, claro. muy Eso complicado. estuvo muy Don Rodolfo, complicado. y en todo ese proceso donde usted encuentra, digamos, cómo ganarse la vida, ya como profesor, ahí, digamos, suple sus necesidades más básicas. Ya ahí sí empieza la creación artística sin preocupación. Supongo que eso es un gran alivio para usted a nivel personal. Es decir, Eso es muy ya tener un importante. salario, ya empezar a crear con más tranquilidad. Eso es muy importante porque el artista necesita libertad. Cuando usted tiene que pintar o trabajar artísticamente para vender y subsistir, porque tiene una familia, porque tiene hijos, porque tiene una señora, una casa que pagar, una hipoteca, qué sé yo, usted se ve presionado a pintar o a hacer lo que gusta Para vender. para vender, o sea, para llegar a un cierto mercado. En cambio, cuando yo me metí ya a la parte del colegio, ya sentí esa libertad, o sea, yo puedo hacer lo que yo quiera, experimentar con todo lo que quiera y hacer básicamente con toda la libertad.
Y usted ha sentido a lo largo de toda su vida que ha habido distintos procesos de inspiración. ¿De dónde viene la inspiración? ¿De dónde nace ese proceso creativo? Después de tantos años, después de alcanzar la madurez artística, si es que se alcanza la madurez artística, no sé. No sé si le pasa como a los otros profesionales que alcanzan cierto nivel de madurez, supongo que sí. Usted analizando las cosas en introspectiva, ¿dónde cree que está la creación, el proceso de creación? ¿Dónde nace? Bueno, eso es un tema como muy discutido. A veces la gente cree como que yo me pongo a pintar y tengo una botella de vino a la par y una muchacha a la par y después como en el tercer cielo, como extasiado. Sí. Pero no, el asunto no es así. Usted está hasta que suda, ¿verdad? Porque de la congoja. De la congoja, porque usted está creando, bueno, ¿cómo resuelvo esto? ¿Cómo hago esto más grande? ¿O cómo quito esto de acá? ¿O cómo soluciono esta composición? ¿Cómo me invento una textura nueva? Usted está en un proceso creativo que exige mucho. Y no es lo que la gente piensa, que uno entra como que está en una nube ahí, como tocando una arpa y de vez en cuando da una pincelada y... No, la inspiración no es así. Picasso decía, se aprende a pintar pintando. Se aprende a pintar trabajando. Sí, llevando cuero. Sí, llevando cuero. Y de repente usted está pintando y dice, wow, mira lo que saqué. Caramba, ni yo me lo creo. Ni yo me lo creo. Entonces, ahí usted entra en una especie como de éxtasis. De hecho, el arte sirve mucho como terapia. Y entra usted en una especie de éxtasis. Pasan las horas y horas y usted está tirando. Me imagino que debe ser una explosión de adrenalina justamente en algunos momentos. O tal vez de endorfinas. De endorfinas, sí. Que lo relajan a uno y lo calman y entra usted como en un estado de meditación. De hecho, mucha gente entra en un estado de meditación haciendo poesía o pintando, qué sé yo. Sí, muy interesante eso. Y a lo largo de todo este tiempo usted ha logrado, digamos, determinar distintos momentos de influencias o siempre ha tenido una línea muy clara de hacia dónde va o de pronto usted dice, mira, estoy pintando más de esto, por ejemplo, ahora que usted hablaba de caballos y elefantes, o estoy pintando más gente, o estoy pintando más formas, o siempre ha tenido una línea muy clara respecto a la creación. No, en realidad no, trabajaba como muy por intuición, como comentábamos antes, esta cámara, de que yo llegué a estos procesos de hacer este tipo de arte, que tiene algo como de la Edad Media, como del realismo mágico. No sé ni cómo llegué, tal vez por influencias o porque sí tengo influencias que son marcadas. Sin embargo, yo trato de dejar esas influencias que fueron básicamente los profesores los que lo influencian a uno. Claro. Esa es la enseñanza, para eso es escuela. Entonces yo tengo cierta influencia como de Lola Fernández, de César Valverde, un poco el color de César. Luego de Rafa Fernández tengo alguna temática que tiene algún cierto parecido. ¿En qué cree usted con Rafa Fernández? Porque el estilo de Rafa Fernández es el realismo mágico. Y el estilo mío anda un poco por ahí en el realismo mágico, aunque a veces me salgo y agrego otros estilos, a veces meto algo del expresionismo, cosas de ese tipo. Yo uso mucho las influencias, más ahora que hay tanta imagen, hay tanto... Eso le iba a preguntar. Antes que no había tanta información, lo que hablamos al principio del podcast, y ahora que hay más imágenes, a veces le ocurre que usted ve una imagen en internet y dice, mira, esto lo puedo explotar, lo puedo llevar aquí. ¿Le ocurre eso o no? Sí, yo no me avergüenzo de las influencias, porque, por ejemplo, Picasso era un ladrón, y él mismo lo decía. Yo cojo por ejemplo, la Señorita de Aviñón, que es un cuadro muy conocido, son máscaras, son máscaras africanas, viene mucho de ahí. Después Picasso inventó el cubismo. Está George Braque, que también hizo cubismo. Y lo hizo antes que Picasso. Y lo hizo antes que Picasso. Entonces, por ahí hay todo un pleito, todo el asunto. Picasso se influenciaba mucho. Primero pintaba impresionista, después cambió. Él cambiaba mucho, porque se influenciaba mucho. Entonces, ¿a usted le pasa un poco eso? ¿Usted no se avergüenza de sus influencias? Yo no me avergüenzo de mis influencias, porque más ahora que a usted le tiran y le tiran. Y hay que estar abierto. Mira, estaba muy encerrado. Voy a salirme de este esquema. Que eso cuesta muchas veces, porque uno se encierra dentro de un solo esquema, dentro de una gama de colores, dentro de una sola temática, y le cuesta a uno salirse de ahí.
Pero yo, las influencias yo las tengo y ahí están. Y a mí no me avergüenza porque nadie, absolutamente nadie, saca nada de la nada. Eso lo dice este señor Antonio García Villarán, que es un crítico español. Y no solo él, mucha gente lo dice, y todo el mundo lo sabe, que nadie saca nada de la nada. De hecho, no existen los autodidactas. Que un pintor diga, un artista diga, yo soy autodidacta, eso es mentira, nadie es autodidacta. ¿De alguien aprendió? De alguien aprendió. ¿Alguien lo influenció? Alguien lo influenció, algo vio, alguna cosa, alguien le dijo, mira, esto es un óleo, esto es un pincel, use con estos materiales. Bueno, en el caso de los escritores, escriben leyendo a otros, aprendiendo de otros. Profesor, yo le tengo una pregunta a usted y ahora escuchándola a mí me nace una inquietud. El hecho de que todos tenemos crisis, ¿verdad? En nuestra vida y en la vida profesional también. ¿Usted ha tenido que pasar por esas crisis? ¿Y cómo ha hecho para reencontrarse nuevamente? ¿O qué le ha sucedido para reencontrarse nuevamente? Bueno, una crisis que la tuve como en la universidad, como a mediados de carrera. Me dio como una crisis existencial. Eso que se cuestiona uno, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Estoy haciéndolo bien? ¿Estoy haciéndolo bien? ¿Para qué vine aquí? ¿Qué es lo que tengo que aprender? ¿Cuál es mi misión de la vida? Y me entró una crisis existencial de tal manera que todo en lo que yo creía, llegó un punto que dije, no, esto no me está ayudando en nada, ya no creo en nada, yo investigo y veo que las cosas no concuerdan. Entonces pasé por una crisis horrible, así de, bueno. Fue muy profunda. Una crisis profunda. Empecé a meterme en religiones, en todos estos asuntos, y allá anduve tonteando en las religiones. Me hicieron para un lado y para otro porque a uno lo manipulan, no tiene armas uno como para defenderse. Pero, sin embargo, bueno, en alguna cosa ayudaba, aunque fuera manipulado, alguna gotita de... ¿Y hay cuadros de esa época que usted conserva o no? De ese momento de la crisis. No, creo que no. ¿No tiene nada? No, sí hay. Solo que yo no los tengo. ¿Pero los recuerda? Ah, sí, los recuerdo. ¿Hay algún cuadro que usted diga, este cuadro me representa en mis dudas, en mis inmadureces, en mi falta de veteranía, en esa crisis que tuve? No, más que nada, la pintura ya lo usaba como una catarsis. Era al revés, más bien. Era al revés. Entonces lo que hacía era como paisajes de ocasos muy bucólicos, de paisajes donde se viera que el tiempo no transcurre, donde se pudiera ver serenidad, cosas de ese tipo, mucha paz. Sí, era todo lo contrario. Era todo a la hora contrario. de crear, creabas lo opuesto a la crisis que vivías. Un mundo en el que yo quería estar, no en el mundo de crisis en el que yo vivía. Sí, muy interesante. Sino que quería estar en ese mundo. Por eso yo creaba mi propio mundo. Un mundo idílico, onírico, de caminos que terminaban en una montaña muy azul y de árboles dorados, qué sé yo, cosas de ese tipo. Esa era la manera que yo tenía de escapar de eso. Después, en algún punto, boté todo y voy por mi propio camino. Y entonces... Ya superada la crisis. Ya superada la crisis y empiezo a investigar más asuntos de los que a mí siempre me han interesado, la parte mística, la parte esotérica, la parte religiosa, qué sé yo. Y hasta cierto punto me doy cuenta que yo no soy religioso, hasta detesto los dogmas y los ritos y todo eso. No, o sea, no los soporto, no sé por qué. Y ahora hablábamos, perdone que lo interrumpa, ahora hablábamos, antes de empezar a grabar el podcast, viendo algunas pinturas que usted trajo por acá, que Elías, el que apaga y el que enciende la luz, nos va a hacer el favor de tomarles una foto. Que usted, en algunos casos, Frank me preguntaba, ¿qué ves ahí, un hombre o una mujer? Y habían dos. Yo le decía, no, es que me parece que no tienen género. Y Frank me decía, no, a mí me parece una mujer, me parece un hombre. Y usted me decía, hablábamos un poco de que hubo un momento de su vida donde usted le parece que a la gente la marca el traje, el hábito. Hablábamos de los políticos un poco, la corbata, de los curas con la sotana, de los monjes con no sé cómo se llama, el del monje, el hábito. Hay algunos cuadros suyos donde no se ve la cara. ¿Cuál es la finalidad de ese cuadro? Bueno, en realidad en algún punto me volví así como medio rebelde y empecé a vengarme, a criticar por lo que me habían hecho, digámosle, por toda la manipulación que le hacen a uno en las religiones y en otras cuestiones. Entonces,
pintaba esas figuras, tal como el cuadro que está atrás, Ujú. donde los personajes tienen unos trajes muy elegantes, unos sombreros que dan una apariencia de poder, o sea, el sombrero les da como cierto poder, el mismo traje. Se ve que no son campesinos ni gente ignorante, sino que gente de cierta cultura, qué sé ¿Cómo yo. se llama este cuadro que tenemos aquí? El cuadro se llama Desinformadores. ¿Por qué desinformadores? Porque es gente que tiene poder, que ha tenido poder, bueno, y lo sigue teniendo, y ellos dictan la forma en que uno debe pensar. O sea, por ejemplo, ahí se nota un barco de velas, donde antes se decía, si usted va por el mar y se aleja mucho de la costa, en algún momento Sí, la tierra era plana. la tierra es la plana y usted va a En el caer, paseo. va a caer al vacío, y ahí hay unos monstruos que a usted lo atacan, ¿no? O que, por ejemplo, se decía que la Tierra era el centro y todo giraba alrededor de la Tierra, por eso hay como planetas y cosas de ese tipo. O de repente estaba Leonardo da Vinci que había hecho máquinas para volar. Y entonces le discutían y le decían, no, pero si Dios hubiera querido que el hombre vuele, le hubiera puesto alas, cosas de ese tipo. Y era como, Bueno, pero el cuadro, voy a darle mi opinión, algo muy personal. Más que nunca, ahora hay más desinformadores que nunca. no, eso no se ha acabado. La desinformación La ahora desinformación es peor que todavía peor. antes, porque yo creo que antes los ignorantes tenían un poco de temor a hablar y tenían más ganas de escuchar. Ahora los ignorantes tienen más ganas de hablar. Tiene más votos. ¿Verdad Y que dónde sí? hablar. Y Sí, tienen una tribuna para hablar, que son las redes sociales. sí, claro. Y hay algo más sistemático, ¿verdad, Frank? Hay una desinformación más sistematizada para llevar a la gente a creer. Imagínense que aún hay gente en redes sociales que discute si la Tierra es redonda. Sí, sí, sí. Entonces es una cosa que me parece que el cuadro suyo tiene una vigencia más. Es muy actual. ¿Y de qué año es? Este ¿Recuerda? del 2023. Hace muy poco, este año. Es poco, es poco. Este año que pasó Este año que pasó. lo hizo. Sí. Ujú. De hecho, es prácticamente inédito. Casi no lo he exhibido. Ah, muchas gracias, tenemos el honor. Es una primicia. Ah, qué bueno, muchas gracias por el honor. Sí. Así, no, y retomando el tema, yo decía que, por ejemplo, en algún momento me doy cuenta de lo que es la publicidad, cómo todos estos desinformadores utilizan la publicidad, todo se vuelve como una escenografía, Algo muy bien planeado para algo que lo muy creamos. bien planeado para que nosotros creamos, a partir de todas esas escenografías, todas esas obras que nos montan, aparece una escenografía que a uno le impacta. Como le decía, uno de un pueblillo por allá donde solo ha visto una iglesia, que es lo más que pudo haber visto. Las iglesias eran antes un punto de referencia por la creación artística, es decir, los vitrales, las esculturas, bueno, La por misma ahí- pintura. la pintura. Por lo menos yo creo que el Vaticano se ha convertido en el gran museo del mundo, ¿no? Haciendo una Eran labor. el mecenas. Exacto, haciendo una labor encomiable en algunos casos, entre comillas, pero bueno, eso es todo un tema. Pero sí lo marcó mucho, por ejemplo, a un niño crecido en un pueblo, entrar a una iglesia y ver los vitrales, Claro. y ver al cura Claro, eso con es impactante, con eso es su impactante. sotana y toda esa cosa. Eso era muy impactante para uno, llegar y ver ese tipo de cosas, que era lo más pomposo que uno podía ver. Entonces usted llegaba y veía un señor de estos con una sotana bordada en dorados y qué sé yo, y aquel mantel blanco con bordados Y el también, cádiz de oro. pasando una copa de oro y todo el asunto. Bueno, y antes usaban un báculo, ya Con no lo un usan. báculo, Antes y usaban el hablaban en otro idioma y se subían a un púlpito, o sea, que estaba en una parte alta. Y todo eso como que lo marca uno. Yo pienso que lo mío viene mucho de toda esa experiencia. Pero después me di cuenta que eso era algo planeado. algo planeado, era publicidad muy bien planeada. Miles de años de hacerlo la Miles de años iglesia. de eso. Estar haciendo ese ejercicio. Sí, Sí, entonces yo lo que hice fue como oponerme un poco a eso y hacer una crítica que no siempre me atrevo a destaparla, porque hay gente que me dice, ¿ese cuadro qué significa? Y yo le redondeo por aquí, le redondeo por allá para no, Para suavizarlo. para no, porque suavizarlo puede un herir poco. susceptibilidades y yo lo entiendo a usted, ¿verdad? Sí. Yo le comentaba ahora a otra cámara que Picasso decía eso justamente, si la gente entendiera todo lo que yo quiero demostrar en mis cuadros no me los comprarían porque iría contra sus valores y sus principios.
pero ya eso es un tema del artista, algo muy íntimo, que no tiene tampoco la necesidad de compartir. Sí, porque el cuadro, por ejemplo, el arte tiene muchas lecturas. Hay gente que me da una lectura y hay gente que saca otra lectura. Bueno, a mí me parece esto, a mí me parece lo otro. Yo creo esto y yo puedo ser que yo tenga otra lectura. Don Rodolfo, un cuadro como este que tenemos aquí atrás, ¿cuánto tarda usted haciéndolo? A veces no trabajo como de corrido, sino que trabajo en determinado punto, porque a veces estoy haciendo otras cosillas por ahí, pero me puedo tardar entre mes y medio. Cuando usted está haciendo un cuadro, ¿solamente está haciendo ese cuadro o hace varios cuadros al mismo tiempo? A veces, ¿Usted es muy sistemático o cómo trabaja? Me gusta trabajar un solo cuadro. Lo que pasa es que a veces depende de la técnica, porque esta técnica es acrílico. Si es acuarela, en la acuarela hay que esperar a que se seque el cuadro. Y si el clima está como hoy, así de húmedo, lluvioso, cuesta que se seque. Entonces hay que hacer unos trazos y dejarla por ahí. Dejarla por ahí o tener otro listo para irlos trabajando juntos. Aunque es un poco complicado, pero depende de las circunstancias. Digamos que la experiencia se lo permite. Sí. ¿Y cuánto tarda más o menos en un cuadro como estos así, a pesar de ir trabajando segmentado? Es una obra relativamente grande. Sí, es un término entre mediano y grande. Y puedo tardarme, si fuera así de al seguido, podría tardarme uno de entre 18, 20, 23 días, por ahí. ¿Días? Sí. Es bastante rápido, usted, caramba. Bueno, y más o menos, depende de qué tan inspirado esté. Depende de dónde estén las musas. Exactamente, porque a veces usted se enfrenta a un cuadro y es dele, luchando. Y hay cuadros que usted va fluyendo, fluye, está como en esa conexión. Con esa conexión, como en una cierta meditación donde fluye, y lo llaman a uno a almorzar y, bueno, ahorita voy. Pasan 2 o 3 horas, hasta el rato se acuerda de que tiene que ir a almorzar. Profesor, ¿y usted trata de mantenerse pintando todos los días o no? Sí, porque en algún momento yo me digo, esa es mi carrera. Y pase lo que pase. Nací para esto. Nací para esto, se venda o no se venda, sea conocido o no sea conocido, en esas estoy. Entonces voy a darle camino cuando se pueda, hasta donde llegue. Muy bien. Hay una cosa que a mí me parece interesante y es el tema de si usted hubiera tenido que vivir del arte, ¿cómo cree que hubiera vivido? Bueno, en realidad el arte vivo. Vive del arte, claro está, pero me refiero, si no hubiera tenido esa seguridad económica que le daba al dar clases, que le daba una estabilidad económica, usted debe haber tenido compañeros que no tuvieron esta misma oportunidad de usted y a quienes usted ve ahora y usted dice, mira, estos carajos, o le fue muy bien o le fue muy mal. Sí, la realidad del país no es para que no viva del arte. No hay un mercado tan grande del arte, la gente no acostumbra a comprar arte. Aún las clases más pudientes de este país no acostumbran. Sí, no es muy poca la gente que tiene el nivel cultural. ¿no? Sí. Y el arte es caro. Es caro. En realidad yo tuve esa ventaja de tener la oportunidad de dar clases, pero daba clases de arte, entonces redondeaba, sí, era un poco lo mismo, ahí estaba actualizado. Y por ejemplo, ustedes de compañeros que no dieron clases, no les gustó meterse a un colegio a dar clases, porque las materias de nosotros, ¿verdad que sí? No eran como muy bien vistas, de relleno. Sí, era decir, muy pocos realmente disfrutaban ir a clases de artes plásticas. O algunos sí lo disfrutaban, pero no le ponían todo el sabor que habría que ponerle, ¿verdad? Y entonces... A usted se debe haber encontrado muchachos, perdona que lo interrumpa, que le debe dar pena que no se hayan hecho artistas. Ah, sí, claro. Sí, hay gente con mucho talento, Y yo creo que uno de los logros que uno tiene es encaminarlos. Me acuerdo que una generación, la generación del 96, tenía cualquier cantidad de alumnos. Con talento y se metieron a estudiar artes gráficas y cosas de ese tipo. Y todavía están metidos en eso. Entonces uno les da una basecita, un impulso. Era que curioso, yo tengo un amigo, ¿verdad? Que en el colegio dibujaba lo más bien y todo. Bueno, el asunto fue que el hombre se metió a estudiar inglés. Él hizo las pruebas para entrar a la Universidad Nacional, a la Escuela de Artes de la Universidad Nacional, pero alguien lo carboneó y le dijo que no estudiara eso, que no sé qué. Se moría de hambre. Sí.
Entonces, él se viene, ¿verdad? Bueno, ya hace una vida alrededor del inglés y todo eso, trabaja en una empresa ahí, y ahora el hombre empieza otra vez a dibujar, y dibujar, otra vez. Ahora que tiene ajá, cierta estabilidad económica. sí, empieza a dibujar, pero entonces se inclina por ser tatuador. Bueno, eso es muy ¿verdad? común ahora. Sí, el hombre se inclina por ser tatuador y ahora él ya está empezando a tatuar y ya dice que en cualquier momento que sienta, deja De trabajar en lo de normal. trabajar en lo que está y se va a dedicar a eso. Y es muy curioso porque él pinta primero, él hace los dibujos primero, hace los diseños y todo. Sí, es y que, luego es que el buen tatuador tiene toda aquella parte del Claro. boceto El que boceto, tiene que trabajar, claro. la idea que le lleva a la Sí. persona. Es todo un Muy tema, ¿no? interesante. Y es que justamente eso, de eso le ha pasado a mucha gente, porque en la familia quieren al doctor, quieren al abogado, quieren el ingeniero. Y entonces mucha gente lo que ha hecho es, ok, sacan un título, Aquí está, se los ponen en la aquí, mesa. tome papi, aquí está, ahora sí, voy por lo mío. Uno de verdad, en realidad no debería de trabajar, sino que el trabajo de uno debe convertirse en un hobby. O sea, que usted está trabajando Está feliz. y está feliz, no se da cuenta que está trabajando, está en un hobby. Yo me pongo a pintar y no estoy trabajando. Pues, en parte es como hobby, que no es un hobby, pero bueno, Es una pasión. es una pasión. Entonces uno está metido en eso ahí de lleno, está saboreándolo, está viendo a ver cómo sale esto, y más cuando el cuadro va bien, entonces uno está motivado, entusiasmado, y se pasan las horas y él le tira y le tira, no hay ningún problema. Y usted se ha encontrado algún muchacho y usted le ha dicho, mire, por aquí, usted tiene talento, usted tiene habilidad, y le han dicho, no, mire, es que mi papá, mi mamá, no. O no, los muchachos se lo toman a bien y son muy reservados. Sí, claro, eso ha pasado mucho. Sobre todo en la clase social un poco más alta, se da mucho eso. Porque generalmente viene que el papá es, o fue diputado, o fue abogado. Entonces, el papá espera eso. En cambio, de la clase media baja, los papás pues desearían que fuera así, pero si el estudiante se quiere meter a artes o así, Hay más tolerancia en las hay clases más bajas, ¿no? tolerancia en las clases bajas. Ujú. Pero, bueno. Es interesante. Ahora estábamos conversando nosotros un rato acerca de la pasión, ¿verdad? Y la pasión, cómo se convierte en la pasión en esa gasolina, ¿verdad? Para poder hacer a veces lo que parece un acto, ¿verdad? De locura inclusive, ¿verdad? Se convierte en eso que sostiene a uno y que lo hace a uno, pues vivir feliz, que al final es la meta de todo, ¿verdad? Vivir feliz, ¿verdad? Y ahora que usted habla, ¿verdad? Y que estamos hablando de esto, lo difícil que es el arte, ¿verdad? Como mercado para ustedes desenvolverse, pero cómo la pasión impulsa siempre a la persona, ¿no? Sí, porque ya te tocó otro tema ahí del mercadeo, ¿verdad? Que eso es mortal. Pero volviendo al tema, decía este señor Renoir, un impresionista francés, que en la sociedad los artistas son los que trabajan más alegremente, son los que trabajan de manera... Las almas más felices. Las almas más felices. Claro. Porque trabajan en lo que a uno le gusta. Claro. Y el tema, ahora sí, el tema ya de sustentarse del arte, De cómo vender el arte es de complicadísimo. cómo vender el arte es complicado. Más para uno que estaba desconectado. Yo me he ido haciendo de conexiones así como lentamente, poco a poco. ¿Y qué usa? ¿Galerías o cómo funciona? Generalmente se usan galerías. La galería, bueno, hay galerías de galerías. Sí, claro, es todo un tema. Pero Es- digamos, la dinámica un poco de la galería, para que la gente lo entienda, es exhiben el arte suyo, le ponen un precio y ellos se ganan una comisión. Generalmente se trabaja al 30, al 40 o al 50. ¿Para la galería o para usted? No, para la galería. Ok, sí, porque estoy pensando como los políticos. Ajá, Cuando ajá. piensan en una comisión y le dicen, te vamos a dar un 30. Dice, ¿cómo un 30? Sí, el 70 para nosotros y el 30 para vos. Sí. Pero en la galería, por ejemplo, ciertas galerías cobran el 50%, o sea, mitad y Coña, mitad. muy, muy duro. Es muy duro. Depende de la galería. Si usted es una galería que usted lo promociona, que le hace publicidad, que lo saca por la televisión, que lo saca en revistas, en diferentes medios de comunicación, más o menos vale. Pero si es una galería ahí totalmente desconocida, que no tiene ni un lugar decente para exponer ni nada, ¿Y usted cómo le hace? ¿Tiene una galería? ¿Tiene varias galerías? ¿Cómo funciona? actualmente estoy trabajando con una señora, señora de Escazú, que tiene sus conexiones. Pero no tiene galería.
pero no tiene galería, pero sí las conexiones. Bueno, ahora, y ella se mueve. Ahora, se mueve por el tema de redes sociales, es muy fácil tomar una foto y mira, te Subirlo. paso por WhatsApp Sí. o te lo subo a redes y las galerías tienden a ser virtuales, supongo. Sí, ya hay galerías virtuales, ya tiene rato, va a haber galerías virtuales. Lo que pasa es que no es lo mismo ver un cuadro en una foto No, que verlo aquí. que verlo en vivo, porque y por más potente que sea la cámara, por más megapíxeles que tenga, no capto todas las sutilezas que puede haber en un cuadro, Las texturas. las texturas y todo ese tipo de cosas. La luz. Me acuerdo que yo tenía un pintor que yo decía, qué cochinada, qué revuelta. Y me tocó verlo en vivo y a todo color, y wow, es otro mundo, es Así otra cosa. lo marcó. Me marcó porque era otro mundo, era otra cosa, no era lo que yo estaba creyendo, lo que yo veía en una foto. Lo veía siempre en un libro viejo, pero cuando ya lo vi en vivo y lo que era, wow. ¿Hay revistas de arte en Costa Rica? Conocí a una, ¿me puede decir el nombre? Sí, claro. Estilos y Casas. ¿Era La Nación? No, No. no. La Nación tiraba algunos que otros artículos también por ahí. Pero básicamente la que había, yo no sé si ahora, creo que sí hay, pero ya son como, tal vez digitales y cosas Sí, han así, migrado a la a la digitalización. parte de digital. ¿Y qué tal es vender arte? ¿Cómo se ha sentido usted? ¿Es incómodo para el artista vender arte? ¿Hay apego al cuadro? Sí, A veces uno dice, no lo quiero vender, lo quiero Sí. mucho. sí, eso ocurre. Le voy a poner un precio bien caro a ver si no lo vendo. Sí, eso se vende. ocurre. Eso nos ocurre porque usted tiene cierto apego por el cuadro, porque le gusta, porque le costó, porque lo vemos significativo. Entonces, bueno, si lo voy a vender, que se vea bien caro, y si no, pues que aquí se quede. Entonces, Y pasa que aunque más cariño que le tenga, por más caro que lo ponga, se vende. Pasa. sí, pasa. Y duele cuando se va. Y duele cuando se va porque hay gente que se enamora del cuadro. Entonces, ese cuadro lo trastorna y a veces dice, no, mejor no lo compro. Y a los días lo llaman a uno y dice, sí, no, me lo voy a dejar. Porque lo tiene visualizado, lo tiene metido en su alma, en su espíritu. Algo le comentó el cuadro, algo le dijo el cuadro. O llegan a la casa y dicen, en esta pared se vería perfecto, ¿no? Sí. Bueno, yo tengo un truquillo. A veces me dicen, mira, Rodolfo, quisiera un cuadro. Nah. Y entonces yo se los llevo y se los dejo colgados unas semanas. Y cuando se los quito, se ve el vacío. Se ve el vacío, se ve el reto espantoso. Entonces, ay. Ay, ay, ay. Entonces, Ya que lo compro, ¿cuánto vale? ay. Está bueno eso. Eso es como una consignación. Exactamente. Entonces les da el cuadro en consignación para que se enamoren. Sí. Para que se levanten en la mañana y lo Lo vean. vean, Siéntanos. lo sientan. Y ahora sí, ya me lo llevo. Y a veces pasa que no lo dejan ni llevárselo. Ya cuando va por el correo le dicen, mira, Rodolfo, devuélvete. Porque... Ay, qué ingrato. No, pero ¿por qué? No, déjenlo otra semanita más. Cosas de ese tipo ocurren. Y es que uno comprende, sí, el arte es caro, pero ha llevado un proceso. O sea, yo para llegar a este nivel, ya he llevado todo un proceso. Ya llevado cuero, perdónenme la expresión, pero he llevado cuero. Claro. Yo tengo cuadros en mi casa de hace 20 años. Ahí están. ¿Que no se vendieron o que no ha querido vender? Que no he querido exhibir o que por algún motivo no me ha sido posible exhibirlos, cosas de ese tipo. Pero ahí los tengo, entonces yo los voy girando. Y ahora con las redes sociales es más fácil, porque tomo fotos y los subo. ¿Le ha pasado, Rodolfo, que lo han limitado en algún momento? Le han dicho, mire, este cuadro no se lo podemos exhibir porque hiere susceptibilidades. Nunca. O sí le ha pasado. Le dice, no, Rodolfo, mira, este cuadro está pasadito, no te lo podemos... Está pasado la red. Sí, no le ha pasado. Digamos No. que por la línea suya usted es muy conmesurado, usted trata de tener ese cuidado, lo maneja con sutileza. Yo lo manejo con sutileza. Vea que los cuadros míos son muy dulcificados. El color, la composición. Es un cuadro agradable. Sí. No maltrata, no. Porque en el fondo, a pesar de que hay críticas, mi idea es de un mundo más pacífico, donde haya comunión entre los diferentes seres vivos, entre la naturaleza, con los animales, entre los seres humanos. Entonces, no me gusta pintar como calaveras y cosas muy patéticas o de desastres y cosas de ese tipo, porque ya parece mucho. Eso es lo que vende. Sí, se vende bastante bien. ¿Qué son las noticias? Asaltaron, mataron, robaron.
choque, accidente. Eso vende. Pero yo quiero hacer la diferencia, meter un mundo un poco más relajado, más bonito, algo hacia el cual dirigir. Más utópico. Más utópico. Algo hacia lo cual disfrutar, un mundo más humano, más justo. Durante un momento usted se sintió más paisajista y ahora se siente más de figuras humanas. ¿O cómo es? Ahora trabajo mucho en la figura humana. Es como mi delirio, como mi fuerte. De hecho, en la universidad tuvimos que llevar la anatomía. Había que estudiar los huesos, la musculatura. Claro, no a un nivel de doctores. No lo llevaron a la morgue, ¿no? Nos iban a llevar nos iban a llevar a la Facultad de Medicina, a la morgue que tienen ellos, donde estudian los cuerpos. Por dicha, algo pasó ese día que la profesora se enfermó y no nos llevó a la profesora de anatomía. Usted tenía cierta fobia. Sí. Sí, claro. O sea, no sabía lo que iba a ir. No sabía. Yo me imaginaba todos los cuerpos descuartizados, una cabeza por allá guindando y una mano allá botada y qué sé yo, y un saludillo. Bueno, y la providencia divina lo salvó. Me salvó. Me hubiera casado un traje. Había empeorado la crisis. Al Museo del OIJ, yo no iría tampoco, por ejemplo. Es que es terrible. Es terrible. Yo fui muy de niño, me llevó mi mamá. Mi mamá es enfermera, entonces lo manejaba con cierta frialdad. Y me llevó muy niño y es terrible. Sí, yo no he ido, pero sí he escuchado que... Sí, se las traen. Se las traen. ¿Vos no has ido, ¿no? Al Museo de la OIJ? No. Andá, antes de almorzar. ¿Verdad? Probablemente te hagas vegetariano. ¿Verdad? Sí. Hay que ir. Don Rodolfo, nosotros vamos a, si usted nos autoriza a publicar la página de Facebook suya, yo estoy muy agradecido con usted. Yo soy extranjero en esta tierra, soy turrialbeño, le decía, y cuando llegué a hablar con Fran de este proyecto, le dije, Fran, busquemos un artista plástico. Y inmediatamente pensó en usted, vea el trauma que usted le ha creado a este muchacho. Lo dejé marcado. Claro, para toda la vida, ¿verdad? Y Rosaura también nos ayudó, le doy un abrazo. Rosaura fue la que me contactó. Sí, Rosaura nos ayudó mucho y muchísimas gracias por prestarnos sus cuadros. Para nosotros es un honor que usted esté acá y espero poder conversar con usted más adelante. También. Perfectamente. No, y más bien gracias a ustedes porque después es publicidad, después darme a conocer y... No, y la idea un poco también es dar a conocer el arte y que la gente conozca la esencia humana que hay detrás de un cuadro. Toda la historia que hay, sí, todo el trayecto. Todo lo que ha costado, las lágrimas, el sufrimiento. Una hora no nos da tiempo para contar todo esto, pero de alguna forma usted ha sido muy claro y nos ha contado todo con una amabilidad increíble. Muchas gracias, don Rodolfo. Bueno, ha sido un gusto. Gracias. Ahí nos volveremos a ver. Gracias, Frank. Francisco, una clase más. Otra clase más, como siempre, dice Frank. Nos vemos en la tercera y cuarta. Ojalá que mejore como estudiante. Ya ha mejorado con tanto mapa. Ya ha tenido que hacer. Quimeros y quimeras, muchas gracias. Nos estamos viendo.